Bien, hermanos, existen muchas cosas que podrían generar incertidumbre en nuestras almas, como lo son el futuro de nuestra economía, eso genera incertidumbre, el futuro político de esta nación genera incertidumbre, la fragilidad de nuestra salud genera incertidumbre, el no poder controlar en absoluto todas las cosas futuras genera incertidumbre en nosotros. Existen muchas cosas por las cuales nosotros muchas veces temblamos y muchas veces nos afanamos. Y nosotros muchas veces quisiéramos poder tener la seguridad de que más adelante no vamos a carecer de todas esas cosas que nosotros hoy consideramos como beneficiosas para nuestra vida. Y esta puede ser la razón por la que el Evangelio de la Prosperidad tiene buena acogida el día de hoy. La gente está tan afanada por huir de su incertidumbre que parece encontrar refugio en aquellas personas que, tomando la palabra infalible de Dios, hacen ver que las promesas de Dios están relacionadas con la obtención de las cosas temporales. Y nos encontramos en una época del año en la que más se aprovechan para hablar de estas cosas, de las promesas temporales de Dios. Y la gente está en plena construcción de sus proyectos para el próximo año, está ansiosa por encontrar seguridad en sus objetivos, en que sea cual sea sus objetivos, todos van a salir bien. Y mis hermanos, nosotros no nos digamos mentiras, nosotros también, como la mayoría de las personas, luchamos con ese impulso de querer estar seguros de que todos nuestros planes van a ser exitosos, que todos los obstáculos que nosotros enfrentamos hoy van a ser superados. Incluso quisiéramos y luchamos, o más bien luchamos con la intención de poder evitar todo obstáculo. No quisiéramos vivir con obstáculos en esta vida en lo absoluto. No nos gusta la incomodidad, hermanos. No nos gusta la incertidumbre. Por más años que llevemos caminando en el Señor, esto es una realidad en nosotros. Y por eso el día de hoy yo quisiera que meditemos en un salmo que está diseñado precisamente para matar en nosotros toda incertidumbre. Quisiera que me acompañe al Salmo 23. Yo lo voy a leer para ustedes y usted también me acompañará en la lectura. Salmo 23. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Como decía hace un momento, hermanos, vamos a estar meditando en un salmo que está diseñado para matar en nosotros toda clase de incertidumbre. Y por algo el Salmo inicia diciendo: nada me faltará, nada me faltará. Así que el título de nuestro sermón pues va a guardar relación precisamente con estas primeras palabras del Salmo. Nada te faltará, nada te faltará. Y vamos a estar meditando en dos cosas, hermanos. Primero, en lo que no te faltará, lo que no te faltará. Y en segundo lugar, la garantía de lo que no te faltará. Lo que no te faltará y su garantía. Y pareciera un poquito redundante o incluso innecesario hablar de aquello
que no nos faltará porque el Salmo parece ser muy claro. Dice, nada, nada me faltará. Y eso es una expresión absoluta. Pareciera que pudiésemos aplicarlo a todas las cosas. Y precisamente es por esa expresión absoluta de nada me faltará que algunos han tomado este salmo para decir que nada me faltará significa que todo lo que yo considero que tengo que tener aquí en esta tierra, lo voy a tener. Si estoy preocupado por mi salud, entonces debo estar seguro que voy a ser sano porque nada me faltará. Si estoy pasando por una situación económica difícil, pues debo estar seguro de que la voy a superar o de que seré rico porque nada me faltará. Y esta es la manera en que algunos han llegado a entender este salmo. Es la manera en que muchos hoy, en estos momentos, estarán predicando. Sin embargo, entender el salmo de esta manera, nosotros sabemos que es un error. La Escritura no enseña que vamos a obtener nosotros todas las cosas terrenales. Y de hecho, entender el salmo de esta manera es quitarle a todo el salmo toda su riqueza. Así que primeramente, hermanos, para poder entender a qué se refiere el salmista cuando él dice, nada me faltará, debemos estar familiarizados primero con el contexto del salmo. Y si nosotros consideramos el contexto, nos vamos a dar cuenta de que nada me faltará no es una expresión abierta que pueda aplicarse a absolutamente todas las cosas, sino a algo en particular, aun cuando parezca contradictorio, porque dice, nada me faltará. En el resto del Salmo, el rey David empieza a enlistar unas cosas muy particulares que nos daremos cuenta que todas esas cosas tienen que ver con asuntos espirituales. Tienen que ver con el bienestar del alma de aquel que está bajo el pastoreo de Dios. Y un ejemplo que confirma esto es lo que dice el versículo 3. Salmo 23:3. Confortará, ¿qué? Mi alma. Así que, aunque nada me faltará sea una expresión absoluta, tiene que limitarse a los asuntos espirituales y no a todas las cosas que nosotros queramos que aplique. De hecho, el Salmo mismo excluye la expresión o excluye de la expresión nada me faltará las cosas temporales cuando dice en el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Los valles de sombra de muerte, hermanos, son contemplados como parte de la providencia de Dios para la vida del creyente. No hay nada que le asegure al creyente que andará por esta vida sin que le falte nada para su sostenimiento y para su comodidad. No hay garantía de lo temporal. Y de hecho, podría asegurarle, hermano, que los valles de sombra de muerte, de hecho, no van a faltar en tu vida. No solamente son providenciales, no van a faltar. Cristo mismo, cuando vino a este mundo, pasó por muchos valles de sombra de muerte desde su nacimiento, incluso desde antes de su nacimiento, estando en el vientre, hasta la cruz. Y si nosotros somos creyentes y seguimos las pisadas de Cristo, también tenemos que seguir las pisadas de Cristo en este sentido, el de pasar por valles de sombra de muerte. Filipenses capítulo 3, versículo 10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Note, participación de sus padecimientos. Si usted sigue a Cristo, usted tiene que participar de sus padecimientos. Romanos capítulo 8, versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si usted está unido a Cristo, usted no solamente está unido en su glorificación, usted está unido a Cristo también en sus padecimientos. Así que cuando el salmista dice, nada me faltará, debemos empezar diciendo, hermanos, que no se refiere a que tendremos todo lo que nosotros necesitamos como necesario para nuestra vida. No se refiere a eso, sino que se refiere a que tendremos
todo lo necesario para nuestra alma. Y en ese sentido, podríamos señalar de manera más específica al menos 3 cosas que a nosotros no nos faltarán si estamos bajo el pastoreo de Dios. Y la primera de ellas es el descanso para nuestra alma. El descanso para nuestra alma. Si estamos bajo el pastoreo de Dios, no nos faltará descanso para nuestra alma. Versículo 2 del Salmo 23. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Los pastores en tiempos antiguos, incluyendo el rey David, que fue el autor de este salmo, ellos sabían muy bien que una de las características de las ovejas era la inquietud constante. El mínimo ruido, los movimientos repentinos, la percepción de peligro, incluso cuando el peligro era lejano, y la sensación de abandono por parte de su pastor son algunas de las cosas que comúnmente hacen que la oveja actúe desesperadamente, sin control. Y es muy fácil que una oveja sienta miedo, sienta desesperación, y una vez que tiene miedo y desesperación, la oveja tiende a no recostarse, a dispersarse, a perder el rumbo, a sentirse agotada de manera innecesaria porque percibe peligros lejanos, ni siquiera están cerca, sino lejos. Se siente agotada o incluso empieza a generar conflicto dentro de las otras ovejas que les acompañan, se comportan de manera agresiva. Ahora, lo único que podría ayudar a esta oveja a retomar su camino y hallar descanso era la intervención de su propio pastor. Las ovejas son totalmente incapaces de hallar descanso por sí mismas y al mismo tiempo son totalmente capaces de desviarse y turbarse con facilidad en su propia búsqueda temerosa por resolver su desesperación. Intentan resolver lo que les desespera, pero en su búsqueda terminan más desesperadas. Esas son las ovejas. ¿Y no les suena esto familiar? ¿No cree que este comportamiento de las ovejas es muy similar también al nuestro? Mis hermanos, como las ovejas, nosotros nos desesperamos con facilidad. Nosotros temblamos ante lo más mínimo. Nos perdemos en nuestro intento por huir del miedo. Somos incapaces de encontrar en nuestras propias fuerzas el descanso para nuestra alma. De hecho, como las ovejas, lo único que nosotros encontramos cuando en nuestras fuerzas queremos resolverlo todo es caos espiritual. Cuando queremos resolverlo todo en nuestras fuerzas, al final solo hay caos espiritual, al igual que las ovejas. Y por eso no es casualidad que el salmista se identifique aquí como oveja de Jehová. El salmista aquí reconoce que es fácil para él temer por las cosas temporales, es fácil para él sentir abandono de parte de su pastor, aun cuando en realidad no sea así. Es fácil para él desviarse hacia el pecado en su intento por resolver aquello que le genera miedo. Y por eso también nosotros somos llamados por Cristo mismo ovejas, porque para nosotros es fácil caer en todas estas cosas. Cuando Pedro es restaurado tras haber negado a Cristo y cuando es llamado por Cristo a ejercer el ministerio en la iglesia, recuerde cuáles fueron las palabras de Cristo en Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Eso es una referencia a nosotros. Somos corderos, ovejas. Mis hermanos, como ovejas nosotros, de nuevo, tendemos a inquietarnos muy fácilmente por cosas temporales y por cosas insignificantes. Incluso nosotros somos tan débiles que, como las ovejas, tendemos a crearnos en nuestras mentes nuestros propios problemas y tendemos a afanarnos por evitar esos problemas que nosotros mismos hemos creado en nuestras mentes de manera anticipada. No existen, pero los creamos en nuestras propias mentes. Y estoy seguro que usted ha vivido esto y sabe de lo que estoy hablando. Y quizá en estos momentos
también esté pasando por alguna situación que presione mucho su alma. Pero hermanos, ante lo que sea que hoy les presione, ante lo que sea que hoy haga temblar su próximo año, su 2026, quiero que hoy recuerde que no le faltará descanso de Jehová para su alma. Si usted lo ha intentado todo y su alma sigue cargada y te has dado cuenta que eres incapaz de encontrar descanso en tus propias fuerzas, hoy tienes que recordar que Jehová tu pastor es el único que puede darle descanso a tu alma, el descanso que tu alma necesita. Ahora quisiera aclarar brevemente a qué me refiero o a qué se refiere la Escritura cuando se habla del descanso que recibe el alma. Y quisiera decir que el descanso que Jehová ofrece para nuestra alma no implica la eliminación de las cosas temporales o de las cosas que nos inquietan. El descanso que Dios nos da no significa que lo que nos inquieta va a ser eliminado. Nosotros encontramos ejemplos en la Escritura de hombres que pasaron por situaciones muy incómodas y que aún así se puede decir que estos hombres fueron muy dotados del descanso de Jehová. Podríamos mencionar, por ejemplo, a Esteban. Recuerde que Esteban fue uno de los primeros diáconos en la historia de la iglesia. Y este hombre fue lapidado. Lo mataron a punta de piedras. Y justo en el momento antes de partir, golpeado por las piedras, adolorido, ensangrentado, Esteban dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Este hombre recibió descanso en su alma. Las piedras no fueron eliminadas, pero sí recibió descanso. Señor Jesús, recibe mi espíritu. El descanso que el alma de Esteban recibió antes de dar su último suspiro, mi hermano, recuerde, nunca eliminó el hecho de que le estaban apedreando hasta la muerte con ira. Y detrás de esto, de paso, estaba el mismo Pablo, quien antes de su conversión, él mismo dice que él respiraba ira por la iglesia. Podríamos también hablar del mismo apóstol Pablo, ya en su conversión. Pablo y Silas, ellos estuvieron en una cárcel y luego de ser azotados hasta ensangrentar, ellos cantaban y oraban al Señor estando en la cárcel, aún a oídos de los soldados. Eso está en Hechos capítulo 16. Y estas son evidencias, hermanos, de cómo el descanso que Dios provee para el alma no implica ausencia de sufrimiento. El descanso viene en el sufrimiento. El descanso que Jehová ofrece para tu alma, hermano, significa más bien experimentar seguridad en Cristo. Ese es el descanso que Dios nos da. Experimentar seguridad en Cristo, aún en el sufrimiento. Vea lo que dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿en dónde? En Cristo Jesús. Isaías capítulo 26, versículo 3 dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Así que, mi hermano, en medio de tus dificultades y tus luchas hay algo que jamás te va a faltar. Y es el descanso de Dios para tu alma. El gozo de experimentar la seguridad en Cristo. Y hay algo más que como alma pastoreada por Jehová no nos faltará. Y esto sería un segundo subpunto. No nos faltará guía para nuestra alma. Ya dijimos que no nos faltará descanso y ahora no nos faltará tampoco guía para nuestra alma.
Versículo 3 del Salmo 23. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Decíamos hace un momento que las ovejas tienden a dispersarse y a desviarse cuando se dejan llevar por la incertidumbre, por su afán. Y asimismo nosotros tendemos a desviarnos del camino de la piedad cuando nos dejamos llevar por nuestros propios corazones. Y David mismo, el autor de este salmo, llegó a experimentar lo que significa desviarse del camino tras seguir los impulsos de su corazón. Recuerde que David en tiempos de guerra se encontraba en el balcón de su palacio, y estando en el balcón de su palacio vio desde ahí a una mujer que se estaba bañando. David se quedó mirando a esta mujer, le gustó a esta mujer y la tomó para sí. El nombre de esta mujer, recuerde que era Betsabé. Y luego de este momento de pasión, pues Betsabé queda embarazada y ahora David tiene que enfrentar un tremendo problema, porque Betsabé tenía un esposo y el esposo de paso era fiel soldado del ejército de David. Así que el rey David, en su afán, cual oveja, en su afán se ingenia un plan para encubrir su pecado que luego terminaría muy mal. Él empezaría por lo más bajo, por lo más suave, por lo menos escandaloso. Él primero le pediría a su soldado que pase la noche con su mujer, y esto pues obviamente para justificar que Betsabé quedó embarazada por su marido, porque su marido pasó la noche con ella. Pero este plan no funcionó porque Urías decía, pues estamos en guerra, no puede ser que mis soldados también estén en guerra y yo esté pasando la noche con mi mujer. Así que Urías no descendió a su casa. Esto llevaría a David a intentar una segunda opción. Ahora da un paso más allá en su pecado. Él invita a comer y a beber a Urías hasta que Urías se embriague para que por fin este hombre pueda ir a su casa a acostarse con su mujer. Lo mismo, Urías no descendió, ni a un borracho descendió a su casa a acostarse con su mujer. Y como nada de esto funcionó, entonces David ejecuta un tercer plan, que es el más macabro de todos. De hecho, es el mismo plan que quiso ejecutar Saúl, un impío, con David en tiempos anteriores. Así que note hasta qué punto podría llegar un verdadero creyente en su pecado, tan bajo que puede parecer como un impío. Y el plan que quería ejecutar David era poner a Urías en el frente de batalla y dejarlo solo para que muera, y entonces ahí sí poder tomar a Betsabé como su mujer y decir, aquí no pasó nada, aquí no hubo pecado. Y este plan, al menos para David, sí funcionó, solo que este plan no fue agradable ante los ojos del Señor. David es un ejemplo de cómo las pasiones y los afanes del corazón nos pueden llevar a nosotros a descarriarnos como ovejas, a ofender el nombre del Señor terriblemente. Y sin embargo, aunque el nombre de Dios sea ofendido por nuestras maldades y aunque nosotros nos descarriemos mucho a causa del descuido de nuestro corazón, aun cuando merecemos ser dejados en nuestro pecado, a nosotros nunca nos faltará la guía para nuestra alma. Nunca. Y sí que necesitamos esa guía para nuestra alma. Hermanos, la lucha contra el pecado es dura. Y es tan dura que a veces pareciera que nunca podremos vencer esas cosas con las cuales nosotros particularmente luchamos. Pero aquí encontramos ánimo para nuestra alma, para seguir luchando. Nunca faltará guía para tu alma. Nunca faltará aquello que pondrá tu alma de nuevo en el camino eterno. Nunca. Y de hecho, a esto es a lo que apunta el salmista cuando él dice, confortará mi alma, no es me acomodará. Cuando dice confortará mi alma, la palabra hebrea que se usa para confortar significa literalmente hará volver mi alma. Hermanos, todos como ovejas, de nuevo, tendemos a deslizar, a descarriarnos,
algunos en un sentido menos escandaloso que otros, pero al fin y al cabo todos deslizamos de alguna u otra manera, todos pecamos de alguna u otra manera. Pero quisiera que hallemos consuelo en esto. No nos faltará guía de parte de nuestro gran pastor. No nos faltará guía. Él siempre hará volver nuestras almas. Si para este 2026 planeas por fin avanzar en tu lucha contra el pecado, pues toma ánimo, hermano, porque Él confortará tu alma, te guiará por sendas de justicia. Y hay una tercera cosa que tampoco nos faltará y es la gloria eterna. Gloria eterna. No nos faltará descanso, no nos faltará guía y tampoco nos faltará la gloria eterna. Versículo 6 del Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Entiéndase esto como todas las cosas que ya hemos mencionado anteriormente. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermanos, recibimos de parte de nuestro gran pastor todas las cosas necesarias para caminar en este mundo. Pero también recibimos un premio glorioso, uno eterno, que aunque hoy no lo vemos, podemos estar seguros que no nos faltará porque está asegurado. Así que, hermanos, aunque estén presentes los valles de sombra de muerte en tu vida, tú puedes estar seguro que nunca te faltarán estas tres cosas. Ni el descanso para tu alma, ni la guía para tu alma, ni la gloria eterna. Vas a tener todo lo necesario para caminar aquí en este mundo y también tendrás en el futuro la gloria eterna. ¿Y qué nos garantiza que nosotros vamos a recibir todas estas cosas? ¿Por qué podríamos estar tan seguros de que nosotros recibiremos estas cosas, que no nos faltarán estas cosas, como dice el salmista? Aquí pasamos a nuestro segundo punto, la garantía de lo que no nos faltará. Versículo 1 del Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En el texto, nada me faltará, viene como una consecuencia de lo que se dijo antes. ¿Qué se dijo antes? Jehová es mi pastor. Nada me faltará porque Jehová es mi pastor. Esa es la garantía. Ahora, esa expresión Jehová es mi pastor no es una expresión ambigua, no es una expresión como de percepción. Cuando el salmista afirma esto, Jehová es mi pastor, él no solo se está percibiendo a sí mismo o se está entendiendo como oveja del Señor, sino que él está convencido que Jehová es su pastor. Y esa expresión Jehová es mi pastor tiene una connotación pactual. Cuando dice él es mi pastor, tiene una connotación pactual. Éxodo capítulo 20, versículo 2, cuando Dios entrega la ley a Moisés. Ahí dice, yo soy Jehová tu Dios, y estamos en el contexto del pacto. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Y Deuteronomio capítulo 26 es mucho más explícito en cuanto a la declaración pactual. El versículo 18 de Deuteronomio 26 dice lo siguiente: y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión. Note los términos que se manejan aquí: posesión, como te lo ha prometido, pacto, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarle sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Cada vez que nosotros encontramos esa expresión, Jehová tu Dios, o eres pueblo de Jehová, nosotros debemos entender que estamos hablando de una declaración pactual, es decir, de una realidad inmutable, de una comunión entre Dios y su pueblo
que no puede ser destruida porque está protegida por el pacto. Así que cuando el salmista dice Jehová es mi pastor, él lo que está diciendo en realidad es yo soy oveja de Jehová por pacto y Dios es mi pastor por pacto. Y es por eso que el salmista puede estar tan seguro de decir nada me faltará. Él es mi pastor por pacto, así que puedo decir con toda seguridad que nada de lo que necesito para mi alma me faltará por el pacto. Y de hecho en el Nuevo Testamento tenemos también la seguridad de que por el pacto de gracia nada nos faltará. Juan capítulo 10, versículo 11. Juan 10, 11. Es Cristo diciendo lo siguiente: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Su vida da por las ovejas. Hermanos, Cristo es nuestro gran pastor y nosotros somos sus ovejas por pacto. Su vida, su sangre, su resurrección, esas son la garantía de todos esos beneficios espirituales de los que hablamos en el punto anterior. Cristo es la garantía del descanso de nuestra alma. Él es la garantía de la guía de nuestra alma y es la garantía de que tendremos la gloria eterna. Y si hay alguna duda en cuanto a la garantía de las cosas que no nos faltarán, podríamos mencionar incluso algo más. Si el pacto no le convence, pues hay algo más. El amor de Dios a su nombre también nos garantiza que nada de lo que necesitamos para el bienestar de nuestra alma nos faltará. El pacto y ahora el amor de Dios a su propio nombre. Versículo 3 del Salmo 23. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. ¿Por qué? Por amor de su nombre. Y esa expresión por amor de su nombre también es una que guarda relación con el pacto, pero más particularmente es una expresión que apunta a la fidelidad de Dios a su propio pacto. Es decir, si Cristo dio su vida para asegurarnos el descanso de nuestra alma, la guía de nuestra alma y la gloria eterna en medio de los valles de sombra de muerte, pues el amor a su nombre le va a hacer a Él que sí o sí nos dé todas esas cosas siempre, en todo momento. No porque la merecemos, sino porque Él ama su nombre, porque Él no va a fallar a lo que le prometió a su pueblo, a lo que selló con su propia sangre. Así que el amor a su nombre, el ser fiel a su palabra, a lo que ha prometido para su pueblo con el sello de su propia muerte, eso es lo que nos asegura a nosotros que nada nos faltará. En resumen, hermanos, nada te hará falta. ¿Pero qué significa que nada te hará falta? ¿Qué es aquello que no te faltará? Pues no te faltará descanso para tu alma, el gozo de experimentar que estás seguro en Cristo, aun cuando tus sufrimientos no se vayan. No te faltará guía para tu alma, no te faltará corrección, arrepentimiento, fe, no te faltará. No te faltará gloria eterna. En la casa de Jehová vas a morar por largos días. ¿Y qué nos garantiza que vamos a tener todas estas cosas? El pacto, porque Jehová es nuestro pastor. Jehová es tu pastor. Y no tus obras, no tu buen comportamiento, sino el amor de Dios a su nombre, su fidelidad a su propia palabra. Por eso podemos estar seguros que el próximo año tampoco nos faltarán todas las cosas que necesitamos para nuestra alma. Oremos. Padre, te damos gracias porque nos has recordado
que tú provees para todas nuestras necesidades, y con esto ni siquiera nos llevas a pensar en cosas temporales que son insignificantes, sino que nos llevas a pensar en que provees para todas nuestras necesidades espirituales, las más críticas. Aun cuando nosotros no merezcamos nada, tú prometes que nos vas a dar guía, descanso y que nos llevarás con seguridad a la gloria eterna para poder gozar de tu comunión de manera perfecta, de manera plena. Te damos gracias por esto y te pedimos que imprimas en nosotros esa visión celestial, ese sentido de que llegaremos algún día a tu casa a morar por largos días. Ayúdanos a luchar, a encontrar ánimo para luchar contra nuestro pecado y que también hallemos seguridad, no por la forma en que nosotros nos comportamos, nos conducimos, sino porque tú eres el Dios del pacto, porque has sellado todas estas promesas con la sangre de tu Hijo y porque tú eres fiel a tu propia palabra. En nombre de tu Hijo te oramos y te damos gracias. Amén.